cuando aún existía la perfección. Los últimos días me han hecho recordar un acontecimiento que hacía ya más de 5 años que había conseguido olvidar. Al encontrarme con antiguos amigos y hallar de nuevo el amor en miradas de viejas conocidas, se ha despertado en mí el recuerdo de aquellos maravillosos días de otoño e invierno en los que conocí al único ser el que realmente he amado y que, desde entonces, es causa de mi tormento. Era, como ya he mencionado, a finales de otoño. Las hojas caídas cubrían con un manto cobrizo las calles de aquella pequeña y remota población al norte del país. La ciudad estaba situada en un pequeño valle que acababa en una cala junto al mar. El verano había dejado una buena herencia de hojas en los árboles y el envidioso otoño se había cebado en ellas haciendo que cayeran sobre las calles, lo cual, unido a las recientes lluvias, hacía peligroso pasear por ellas. Fue pocos días antes del invierno cuando conocí a la que yo pensé que sería mi esposa. Por aquel entonces, yo vivía holgadamente y acostumbraba a frecuentar los más diversos lugares a los que la gente solía ir cuando no deseaba otra cosa que pasar el tiempo a expensas de su dinero. La población de la ciudad era pudiente y de ello eran prueba los numerosos clubes sociales que llenaban las avenidas. En uno de esos lugares la vi por primera vez, aunque no pude verla del todo. Me hallaba conversando con unos amigos cuando, de lejos, distinguí su hermosa cabellera destacando entre la marea de cabezas de la fiesta. Su pelo era ligeramente ondulado, con un leve matiz rojizo, que se fugaba hasta alcanzar los colores dorados del sol al reflejarse sobre el océano. No tardé en comentar con mis compañeros la peculiar belleza del cabello de aquella seguramente hermosa joven. Ellos fingieron un profundo interés y volvieron de inmediato su conversación, sin dejar de reclamarme atención una y otra vez para pedirme una opinión o un aserto. Pasados unos minutos en los que mi intenso escrutinio fue incapaz de obtener una imagen nítida de su rostro, el objeto de mi curiosidad se desplazó hacia la salida. Yo conseguí eludir la insistente presión de mis compañeros por saber qué opinaba de lo que fuera que estuviesen hablando, mientras la seguía con la mirada. Ella se escapaba y yo continuaba sin haber podido distinguir su rostro. Levanté el brazo en un ansioso intento de llamar su atención y justo en ese momento mis impertinentes amigos me conminaron de nuevo a decir lo que pensaba sobre esto o aquello, a lo que respondí ávidamente con un simple «Disculpadme un momento, por favor», antes de alejarme de ellos e ir en su busca. Corrí entonces hacia la salida, esquivando a la gente que parecía aglomerarse intencionadamente en mi camino para impedirme avanzar. No sin esfuerzo logré llegar a mi destino, pero allí ya no había nadie. Se había ido, había desaparecido, y yo aún desconocía los rasgos de su rostro. No había pasado una semana cuando, en un distraído paseo por las calles, me encontré de nuevo con aquella preciosa cabellera. Se hallaba a más de 50 metros de mí, pero las distintas tonalidades de su pelo eran inconfundibles. Corrí entonces tras ella, y al alcanzarla, desvié rápidamente mi mirada hacia su rostro. Por fin pude verla. En ese instante entendí el significado absoluto de cientos de hermosas palabras que hasta entonces simplemente formaban parte de mi vocabulario. Era perfecta. Me maravillé tanto ante aquel espectáculo que tropecé y caí en el húmedo suelo. Debí golpearme muy fuerte, porque no recuerdo nada de las siguientes horas. Desperté recostado sobre una especie de diván en una habitación que desconocía y observé lo que había a mi alrededor, intentando identificar mi ubicación. Entonces, recordé el ridículo que había hecho y cerré los ojos avergonzado, suplicando a la tierra que me tragara si la volvía a ver. Pero en esos momentos la tierra debía estar enormemente ocupada, porque tras apenas pensar en ella, su perfecto rostro irrumpió en la habitación. Sin saber dónde fijar mi mirada, cerré los ojos y comencé a mascullar una oración rogando a Dios una rápida y silenciosa muerte. Esperé, mas nada sucedió. Allí estábamos mi vergüenza y yo, intentando pasar desapercibidos, cuando aquel precioso rostro surgió una voz cálida y firme. Sus sonidos aterciopelados llegaron a mis oídos como un murmullo de ángeles. Abrí de nuevo los ojos, y allí estaban los radiantes cabellos de los que un día quedé prendado. Contemplé sus ojos y observé de nuevo la perfección. Ninguna de las palabras hasta ahora conocidas podía acercarse siquiera a definir el manantial de belleza que inundaba en ese momento la estancia. «¿Tropezaste?», dijo simplemente, y rió. Yo seguía pensando en mi vergüenza, pero fui capaz de responder, si es que, al vago y tenue sonido que surgió de mis labios, se le puede llamar respuesta. Ella volvió a reír. Tras este primer encuentro, no fueron pocos los que sucedieron, y poco a poco, el amor fue inundando nuestros corazones mientras llegaba de nuevo la primavera. Aquella fue la estación en la que pasé los mejores días de mi existencia. Las salidas al campo y los lentos paseos por la playa suponían nuestras principales fuentes de placer. Lentamente, las pasadas fiestas y aceleradas reuniones se fueron olvidando, dejando espacio en nuestras mentes a los recuerdos de nuevas experiencias, mientras el murmullo del mar
inundaba nuestros oídos y el del amor nuestros corazones. La intensidad de nuestra relación pronto llegó a formar parte de las conversaciones y charlas de nuestras amistades. Y pese a los pocos meses que llevábamos juntos, todo parecía conducir a una boda inminente. Mientras tanto, nosotros recibíamos la eternidad en cada instante que pasábamos juntos. Con cada una de sus sonrisas, mi corazón daba un suspiro de vida y amor que avivaba mi fuego y nos unía cada vez más. Podría jurar que, en ese tiempo, nuestra felicidad superó con creces la de cualquier pareja. El amor que sentía hacia ella era tan intenso que seguramente superaba el amor que cualquier madre puede sentir por sus hijos. Pero todas aquellas sensaciones habrían de terminar. Todo fue perfecto hasta aquella mañana soleada. Una suave brisa hacía temblar levemente las veletas que adornaban los tejados. El sol irradiaba un calor templado y evaporaba pequeñas gotas de agua salada que jugaban con la brisa. El cielo, de un luminoso azul, y el inmenso océano formaban parte del paisaje perfecto que rodeaba a mi amada. Esa misma mañana decidimos pasar el día en el campo y partimos hacia la inmensidad de la naturaleza sin apenas coger nada. Llegamos temprano a un prado en el que la hierba aún estaba bañada por el rocío de la mañana. El manto verde ascendía hasta que era cortado bruscamente por el horizonte azul del mar, formando un acantilado en cuya base se encontraba la pequeña cala en la que aún no había nadie disfrutando del baño. Nada más llegar, ella comenzó a correr y a brincar por la hierba. Yo la seguía con la mirada, caminando despacio, pero ella insistió en que me uniera a su juego, y finalmente accedí. Los dos corrimos como dos niños por el prado, mientras la brisa cogía fuerza a medida que nos acercábamos al mar. Desde el acantilado podíamos divisar unas pequeñas embarcaciones surcando el horizonte, y el sol de la mañana se reflejaba en las tranquilas aguas. Eso hacía que sus cabellos brillaran como nunca, y yo irradiaba felicidad por todos los poros de mi piel. Nos acercamos al borde del acantilado, jugueteando como adolescentes, y de pronto ella se volvió para mirarme, sonriendo mientras se acercaba peligrosamente al precipicio. «¿Qué haría si muriera?», preguntó. Yo sonreí, y ella empezó a bailar como si estuviera en trance por el borde del precipicio, mientras reía y giraba alrededor de sí misma, en una peligrosa danza. Sus cabellos se deslizaban por el aire refulgiendo al sol, y ella giraba y giraba sobre el horizonte, como si quisiera unirse a los ángeles en un vuelo mágico. De repente, oí un rodar de piedras y la vi desvanecerse. «¡No!», gritó entonces mi alma mientras mi cuerpo se lanzaba hacia ella instintivamente para socorrerla. Cerré los ojos, llevado por la angustia y sin saber cómo, me vi tumbado en el borde del precipicio, con mi mano asiendo con fuerza su brazo, y en ese instante mi mente se apagó. Dejé de pensar y me limité a observar. Observé entonces sus hermosos cabellos, agitándose en el viento de la costa. Observé sus labios y cómo sus delgadas y finas manos luchaban por aferrarse a algún saliente en la roca. Observé también sus pómulos, su boca y sus labios, y finalmente sus ojos. Observé sus ojos como nunca había observado nada. Observé su pupila dilatada, su iris verde y su forma ovalada. Pero solo observaba. No podía más que limitarme a observar. Y entonces escuché. Escuché el viento. Escuché cómo las olas golpeaban la pared de como ese sonido escalaba la resbaladiza pared para llegar a mis oídos. Y escuché su voz. «¡Súbeme!», repetía una y otra vez con un tono indescriptible. «¡Súbeme, por favor!», volvió a decir. «Dios mío, ¿no ves que estoy resbalando?», dijo mientras el tono de su voz se volvía más agudo e histérico. «¡Cógeme!», gritó por fin. «¡Súbeme, por favor!», volvió a repetir. La miré entonces de nuevo a los ojos y vi cómo las lágrimas corrían por sus pómulos y se desvanecían en el viento. Mi mente seguía aún apagada, y fue entonces cuando la miré por última vez a los ojos y la dejé caer. Seguí con la mirada el recorrido de su cuerpo cayendo por el acantilado. La seguí hasta que finalmente se estrelló contra los afilados riscos. Semanas después, mis seres queridos esperaban a que saliera de mi trance y al fin desperté. Mis amigos se lamentaron. Su familia me compadeció mientras la lloraban, al igual que mis familiares. Me contaron entonces que me habían encontrado horas después en la última posición que recordaba. Los médicos y psicólogos dijeron que el estado de trance en el que me encontraba era consecuencia de la gran pérdida que había sufrido. No hubo ningún juicio. La palabra asesinato jamás fue nombrada, y aún hoy sigo sin pagar mi culpa. Desconozco por completo las razones que me impulsaron a hacer algo así. Solo recuerdo sus ojos y sus brillantes cabellos, nuestra plena felicidad y su sonrisa congelados en el tiempo, en un instante eterno, perfecto. Quizás, y es solo una suposición, nunca la quise de verdad. Quizás
simplemente quedé fascinado por la perfección de nuestro noviazgo. Eso explicaría, aunque resulte un poco extraño y confuso, que no me arrepienta en absoluto de mis actos y que a veces incluso lo olvide. Pero eso ya pasó y ahora soy libre. Libre para buscar de nuevo la perfección de su rostro y consciente de que jamás la volveré a encontrar. Febrero de 1996.